Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de previa Rusia 2018. Y señoras y señores, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos, darles un aplauso, se lo merecen. No doy muchos aplausos porque puedo dañar el micrófono. Muchísimas gracias a todos, ya llegamos a la mitad de equipos, ya lo superamos ayer con Nigeria. Vayan a ver, están disponibles todos los equipos a partir de Brasil para atrás, para los que sean nuevos en el canal y no sepan que estamos cubriendo a todas y cada una de las selecciones en las que hablamos de sus fortalezas, debilidades y 3 jugadores destacados, al menos una sección, porque durante todo el video vamos a hablar de jugadores, casi los 23 convocados. Y hoy toca hablar de una de las más grandes favoritas para coronarse en este 2018, Brasil. Conocidos como la Canariña, la Verde Amarela o la Seleção, son parte de la Asociación de Fútbol de Brasil y de la Conmebol, y con esta marcan su participación número 21 en mundiales, siendo sus 5 mejores finalizaciones las 5 veces que quedaron campeones. La última en Corea-Japón, que ya llovió, ya casi son 20 años. Pero bueno, el jugador con más apariciones es Cafú con 142 partidos y su máximo goleador histórico es Pelé. Actualmente están en la segunda posición del ranking FIFA y tienen una media de edad de 28,2 años. El entrenador es Tite y en el proceso mundialista acumularon 45 partidos con 33 victorias, 8 empates, tan solo 4 derrotas, 93 goles a favor y 22 en contra. Enfrentarán a Suiza, Costa Rica y cerrarán contra Serbia. Como ya decía, una de las más grandes favoritas, si no es que la más grande favorita selección para ganar el mundial. ¿Saben? Están tan cerca de coronarse por fin, después de que la última vez lo hayan hecho en 2002. Que casi puedo saborearlo. Chico, Hacer las previas de Rusia me da mucha hambre y esta paleta amarilla me viene de Mara. Una máquina. Esto es una máquina, ya no como la maquinita de Sarri, que en paz descanse. Pero hablé del proceso mundialista, que son los 4 años, pero específicamente en Conmebol de esos 93, 43 fueron en la clasificación. Y aquí ya comenzamos el análisis, porque sabemos que muchos de los jugadores que estuvieron en aquella catástrofe del mundial que ellos organizaron, en las que fueron goleados, humillados ante todo el mundo, muchos de los jugadores repiten, Irian Carlos. Entonces, ¿qué pasó en esos 4 años? Una de las principales cosas, que creo que llegó un técnico más capacitado, pero número 2 es que creo que tuvieron exactamente ese proceso mundialista, que es algo que no tiene la selección que organiza un mundial. Se la viven de amistosos, de Copa Confederaciones, y por ahí participan en la Copa, en la Eurocopa, o en este caso la Copa América. Así que es bastante importante que hayan tenido este proceso enfrentando a selecciones como Argentina, como Colombia, como Uruguay, como Perú. ¿Saben? Eso ya les ayuda muchísimo, porque una de las debilidades, que ya voy compartiendo una de las debilidades, es la poca experiencia a nivel internacional con selección de muchos de estos jugadores, que es una selección relativamente joven, en una media, dentro de la media entre todas las selecciones. Pero antes de llegar a las debilidades, como ya enunciaba una de ellas, ya la adelantaba, hablemos de las fortalezas. ¿Por qué es una máquina, Carlos? ¿Por qué dices? Porque literalmente es un equipo muy bien balanceado. En las últimas previas les he hablado de equipos que tiran más por ser ofensivos, por ellos tener el balón, no permitir que el otro equipo toque, que el otro equipo maneje, porque tal vez tienen problemas defensivos. Viceversa, pocas son las selecciones como las de Brasil, que son muy balanceadas. Un problema histórico que tienen las selecciones brasileñas es la portería. ¿Qué portero? Ahora tienen 2 grandes porteros, uno muy joven, el otro que cada vez sigue aumentando su carrera a nivel internacional, recientemente elegido como el segundo mejor portero de la UEFA Champions League. Estoy hablando de Alisson Becker, y detrás un joven Ederson que se ganó la titularidad absoluta del Manchester City de Pep Guardiola, que Pep Guardiola ha trabajado a 2 jugadores muy importantes para esta selección, pero yo por ahí colocaba a Fernandinho en lugar de Paulinho, porque muchos dirán, Carlos, Paulinho mejor en el 11, pero creo que el cierre de la temporada y lo que te aporta Fernandinho en un mediocampo donde tenemos más jugadores creativos como el mismo Coutinho y más el balón en los pies de Neymar, creo que en la recuperación Fernandinho podría apoyar muchísimo, y más considerando que las laterales normalmente por izquierda probablemente veamos un hueco, al Marcelo ser un jugador que se une un poco más a la ofensiva, que regresa muy bien a la defensiva. Y en el otro lado, ¿quién será? Si Danilo o Fagner, que ya lo conoce muy bien Tite de Corinthians, y Danilo, que tuvo una
temporada decente con el Manchester City, no fue titular con Kyle Walker por delante de él, pero que sí mejoró muchísimo desde que es dirigido por Pep Guardiola y que ante la baja de Dani Alves, que sí que es uno de los grandes golpes para esta selección, yo pondría al hombre del Manchester City ahí, asociado de su compañero Fernandinho, y claro, con un Casemiro que es muy importante para una defensa que es muy balanceada, ya sea Marquinhos, como yo colocaba, con pareja de Thiago Silva, se conocen del Paris Saint-Germain, o sea el mismo Miranda del Inter de Milán. Opciones las hay con unas defensas muy balanceadas. Ya les decía, los goles que han recibido son poquísimos, las derrotas solo 4 derrotas en 4 años. Estamos hablando de una superpotencia. Pero parece que estoy vendiendo realmente al campeón unánime, decisivo, ya apaguen todo. Pero esta selección sí tiene debilidades. Ya mencionaba que los laterales probablemente son las debilidades. Y que mira, cuando Marcelo es tu lateral y es una de tus debilidades, pues eso habla mucho, ¿no? De tal debilidad. Pero sí, hay que cubrir ese espacio cuando Marcelo se incorpore más al ataque y considerando que quién podría estar delante de él. Si es Neymar, tal vez no veamos tanto esa incorporación ofensiva y Tite decida de dejarlo un poco más retrasado, tal vez que se convierta en algún momento en una línea de 3 y si se decanta por Fagner, que Fagner se quede un poco atrás, o sea el mismo Danilo, podría poner hasta Marquinhos en la posición de la lateral por derecha, la cual no desconoce, y tal vez te vas por Thiago Silva y Miranda en la central. No estaría nada descabellado. Como ya decía, la experiencia en término internacional, porque si bien con los equipos estamos hablando de los mejores jugadores en sus respectivos equipos, o algunos de los mejores jugadores en sus respectivos equipos, mejor estructurada la oración, sí que con Brasil pues solamente vienen de un golpe anímico muy fuerte, y que solo en Brasil, y leyendo muchos comentarios de prensa brasileña y obviamente todo esto traducido, solo esperan la victoria. O sea, para Brasil todo lo que no sea ganar el mundial es un fracaso, y eso sí que trae mucha presión a un equipo que, repito, tiene esa losa, tiene esa carga, y que tienen otra debilidad, que es que su estrella Neymar no juega desde febrero, está lesionado, y que va a volver a las canchas con Brasil, que si bien estamos hablando de uno de los top 5 mejores jugadores en el planeta, una ventaja de desventaja, ¿saben? Es que la Brasil del 2014 dependía mucho de Neymar. Apostaron sus cartas en el exjugador del Barcelona, actual jugador del Paris Saint-Germain y parece que nuevo jugador del Real Madrid. En un jugador tan joven, tener todo ese peso encima, el peso de una nación, la 10, la capitanía, pues sí que le costó bastante. Y ahora tienes a esos jugadores mucho más balanceados, un equipo mucho más balanceado y con talento por doquier. Sea William o Douglas Costa por la derecha, sea Fernandinho, Paulinho, como ya mencionaba, y una de las grandes preguntas la haré cuando hable de los 3 jugadores, pero Pepe el Bosque ya nos hablará un poco más de Neymar. Con sed de revancha después de lo sucedido el pasado mundial, Neymar es la pieza clave de Brasil. En el presumible 4-3-3 de Tite, Neymar parte de la banda izquierda, pero con mucha tendencia interior. Cuando el jugador del París se mueve al centro, permite la proyección del lateral izquierdo, es decir, Marcelo, y crea una de las sociedades más poderosas del planeta. Un problema que todos los entrenadores en el mundo quisieran tener es: ¿quién será mi 9? ¿Roberto Firmino o Gabriel Jesús? Uno de los mejores jugadores de la Premier League o uno de los mejores jugadores jóvenes de la Premier League. Pero les voy adelantando que se están decantando más por Gabriel Jesús. Por eso en los 2 de los 3 jugadores vamos a hablar un poco del jugador del Manchester City y un poco del jugador del Liverpool, comenzando con el que parece que sea el titular, a pesar de que en mi previsión colocó a Roberto Firmino. Voy a explicar el por qué. Pero Gabriel Jesús, joven, talentoso, uno de los jugadores a los que les gusta Pep Guardiola, uno de los delanteros modernos que más de que ser un toro o un caballo, tiene un poco de ambas, es muy rápido, es muy ágil, se mueve muy bien sin el balón, toca muy bien con el balón, se asocia muy bien con sus compañeros, tiene muy buena definición. Es simplemente un delantero completísimo y que está en una etapa muy temprana de su carrera, que le fue muy bien en el Brasileirao, que va al Manchester City a estar bajo la tutela de Pep Guardiola y que probablemente esté por convertirlo en uno de los mejores delanteros, si no es que el mejor delantero del mundo dentro de muy poco tiempo, considerando que ya van de salidas, por ejemplo, su compañero el Kun Agüero nos está haciendo más joven, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Pipita Higuaín, si ustedes desean, ya no son jugadores de la edad de Gabriel Jesús y él es uno de los grandes prospectos. Habiendo mencionado a Gabriel Jesús, pasemos al otro jugador súper rápido. O sea, poco que hablar que de Gabriel Jesús y de una selección que se conoce tanto a los talentos, por eso es más como un debate aquí y quiero leerlos en la sección de comentarios. Saben, en Brasil se espera, es casi un hecho, se especula que Gabriel Jesús va a ser el titular. Yo coloco a Roberto Firmino. Voy a explicar por qué Gabriel Jesús apunta para ser el titular a pesar de la juventud y de la temporada de Roberto Firmino y de las temporadas de Roberto Firmino y de cómo se ha reinventado de ser un mediocampista, un enganche,
a ser un delantero sensacional. Roberto Firmino se fue muy temprano en su carrera de Brasil y poca gente en Brasil lo conoció a menos que seas aficionado del Figueirense. Después Roberto Firmino hace su carrera en el Hoffenheim, ya conocemos todo eso, va a Liverpool, un poco por el costado, un poco en medio y termina siendo un delantero que a falta de un killer, él es el que termina reinventándose y se convierte en uno de los jugadores más importantes, al menos de Liverpool, de la Premier League y de ese tridente que maravilló a propios y extraños específicamente esta temporada. Es un jugador que se pone el overall, es un jugador sensacional, que toca, que asiste, que también se mueve sin el balón, que define con el balón, tiene un drible sensacional y también, como decía, baja a defender. Eso, para mí, en un delantero, pues sabes que mejor lo pongo de titular a un Gabriel Jesús, que también baja a defender, también tiene características muy similares a la de Roberto Firmino, pero tiene el apoyo de la gente, Gabriel Jesús brasileña, de la prensa. Pero Walter Casagrande, uno de los porteros más importantes en la historia de Brasil y uno de los periodistas más importantes de la actualidad de allá, él nos comenta, y es muy extraño esto, que él dice, Roberto Firmino y los jugadores de aquí de Brasil no se deberían ir tan temprano en su carrera. Esto estaría muy bueno para leerlo en la sección de comentarios y, por ejemplo, de gente de aquí en México, de Uruguay, de Colombia, de Argentina. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Y por lo que probablemente Gabriel Jesús sea el titular, que él sí tuvo una carrera un poco más prolongada en el fútbol brasileño que la de Roberto Firmino, que prácticamente fue inexistente. Él dice que no tiene quien lo apoye en Brasil, no lo conocen. Obviamente ya con el Liverpool dicen, mira, pues qué talentazo tenemos. Pero prefiero apoyar a Gabriel Jesús, porque a él lo conozco, él estuvo en mi equipo, somos más y a mí me parece un poco extraño y repito, yo me decantaría más por Roberto Firmino, aunque también ese partido contra el Real Madrid, que son los partidos clave, me faltó ver un poco más del brasileño. Prefirió a delanteros inclusive sobre Roberto Firmino como Sousa. Es como, wow. Entonces, de verdad, sí pesa demasiado el tema perspectiva, el tema, ¿sabes qué, Firmino? Pues no creciste en Brasil como futbolista, probablemente no tengas un puesto en titular en la selección de Brasil. Yo lo pondré de titular, yo. Y por último, Philippe Coutinho. Coutinho, que tiene un rol medular, si es que lo podríamos decir así, con Brasil. Se entiende muy bien con Neymar, son mejores amigos desde la infancia. Pero la pregunta es dónde se colocará en este 4-1-4-1, 4-3-3. O si por detrás del delantero, si en el sector de la izquierda como un doble interior. Sería una muy interesante pregunta. Yo personalmente, conociendo a Tite, el análisis, cómo juega, cómo vi la clasificación, pienso que se va a decantar por ese 4-3-3, que repito, lo puedes ver como un 4-1-4-1, solo que adelantas un poco más a los dos volantes, pero al final de cuentas, si tienes a un Fernandinho y a un Casemiro que tienen un rol un poco más, un corte más defensivo, se puede invertir ese rol a un 4-3-1, Coutinho con mucho más espacio para operar en el centro y con la rapidez por un costado de Neymar, la magia y también por el otro lado Douglas Costa, creo que sería la alineación ideal y la alineación por la que yo prácticamente les adelantaría mi resultado de las predicciones que hacen que se subirá un día antes de que inicie el Mundial. Creo que sí, creo que la previsión de que Brasil es el que está destinado a ganar, sí, si vas a apostar por ellos tal vez te acusen de lo que se conoce en inglés como Glory Hunter, que en español cómo lo podríamos traducir, que te subes al tren del mame literalmente. Quiero leerlos en la sección de comentarios. Brasil es la máquina poderosa que parece no tiene rival en un grupo que parece que él es el clarísimo candidato hasta arrasar con este grupo. Termina la previa de hoy de Brasil. Mañana hablaremos de Suiza, vendrá Costa Rica y cerramos con Serbia y comenzamos el grupo de México, que seguramente muchos están muy interesados y más porque está el otro candidato que le podría decir no, Brasil. No. Y más joven que Brasil, por cierto. Señoras y señores, mis redes sociales enlistadas en la descripción del video. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos.